El tema que les queremos compartir hoy, que el Señor ponía en nuestro corazón, se llama unidad en el Espíritu. Y quiero leer este salmo que quizás lo hemos leído en varias ocasiones, pero miren la connotación que toma cuando lo vemos, qué ocasiona o qué trae, cuál es la consecuencia de la unidad. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. En otra versión dice que cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos, dice otra versión, ¿no? Entonces mire esto, qué maravilloso y agradable cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y oigan esto, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. En la Reina Valera dice que trae bendición y vida eterna, o trae bendición y salvación, dicen otras versiones. Entonces, miren tan bello este pasaje, y revisemos por qué el Señor nos insiste, nos insta a que los hermanos debemos vivir en armonía. Dice, es maravilloso, es agradable. Y la compara con el aceite de la unción. Recuerde que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Y Aarón tipifica el sacerdocio, ¿verdad? Y el aceite de la unción, que para este tiempo es el Espíritu Santo, era puesto sobre el sacerdote. Ese aceite de la unción que era preparado, que tenía una fórmula especial, una instrucción que Dios dio, que tenía un simbolismo, como todo lo que el Señor instruyó en su palabra. En el Antiguo Testamento era un simbolismo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Jesús, la venida del Espíritu Santo y el regreso de nuestro Señor. O sea, todo es un simbolismo. Pero ese aceite de la unción que nos habla este salmo, dice que es tan preciosa, mira cómo lo compara, con nada menos que la unción, la armonía, el vivir en unidad. Dice que es tan precioso como el aceite de la unción. O sea, no lo está comparando con algo pequeño, lo está comparando con algo supremamente valioso. La unción del Espíritu Santo que era puesta sobre la cabeza del sacerdote, y que nosotros sabemos que dice que entonces que baja por las barbas y llega a las túnicas, las vestiduras, y hablamos que la unción llega por la cabeza y nos llega a todos, ¿verdad? A través de la autoridad, en el hogar, en la iglesia. Pero el salmo, la connotación es que está comparando lo que significa vivir en unidad y en armonía con algo tan precioso como es que la unción, que hoy pues es el Espíritu Santo, se derrame. ¿Y qué trae eso? ¿Qué trae el vivir en armonía y en unidad? Dice que trae que Dios allí, dice, allí. ¿Y ese allí qué significa? En donde los hermanos viven en armonía, que conviven en unidad, allí, porque la palabra no dice, y entonces el Señor hará, no, dice, y allí Él se pronuncia con bendición e incluso con vida eterna. Y en otra versión dice, con salvación y bendición. Entonces, miren la consecuencia de vivir los hermanos en armonía y en unidad. Trae bendición de parte del Señor, y es en ese lugar. El allí nos habla de un lugar. Es allí donde hay armonía, es allí donde hay unidad, donde el Señor trae bendición y salvación. Y lo vamos a ver, y veía este salmo a través de un libro precioso que después les queremos compartir. No lo he encontrado todavía en PDF, pero me lo regaló el pastor hace unos años. Se llama Unidad en el Espíritu, y habla de un ejemplo de unidad bíblico que pasó en Cali y tuvo unos resultados poderosos que ahora les quiero compartir. Pero el Señor, ¿por qué nos está instando el Señor a tener esa unidad en el Espíritu? A nosotros como sus hijos, como cuerpo de Cristo, como la iglesia, como copa. Porque necesita que nosotros en esa armonía encontremos esa bendición y esa salvación que el Señor va a traer allí. O sea, ¿en dónde? Aquí, en el lugar donde los hermanos estemos viviendo en esa unidad. Esa unidad en el Espíritu, yo le decía, bueno, Señor, ¿qué es la unidad en el Espíritu? Para poderla entender. Y me gustaba mucho entender, nosotros tenemos ejemplos de unidad, ¿verdad? O sea, en la Biblia nos dan ejemplos de unidad, pero en nosotros, en nuestra vida, digamos en la vida fuera de la iglesia, nosotros sabemos lo que puede representar la unidad, pero la unidad en el Espíritu de la que nos habla la Biblia solo puede venir a través de una revelación de Dios.
O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas por generar unidad. Entonces, hay estrategias humanas, nos reunimos, compartimos, ¿verdad? Y eso va propiciando la unidad. Pero la unidad en el espíritu, la verdadera unidad en el espíritu, no la podemos generar nosotros. O sea, no es producto de esfuerzos humanos, pero sí viene de una revelación dada por el Espíritu que lleva a que nuestra vida sea transformada, y entonces en ese momento nuestra vida transformada sí propicia esa unidad que se ve aquí, que se ve en lo natural. Y hay un pasaje precioso que dice, Efesios 1, 17, 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Parece complejo. Yo me acuerdo que hace muchos años se lo oí orar a una pastora en un ayuno y yo decía, ¿qué significa? Y yo dije, ¿qué significa esto, Señor? Y me daba vueltas. Y ahí el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, ¿no? Y está diciendo que el Señor Jesucristo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre, nos dé, o sea, está orando por la iglesia de Éfeso. Entonces, hoy oramos por nosotros, que nos dé espíritu de sabiduría. O sea, nosotros necesitamos revelación, ¿pero para qué? Para conocerlo a Él, para conocer a Jesús, para conocer al Padre, para conocer al Espíritu Santo. O sea, esa sabiduría y esa revelación es para conocerlo a Él. Dice, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, o sea, que nuestro entendimiento pueda percibir, discernir, sea abierto, las barreras que nosotros hemos puesto tratando de explicar y entender según nuestra experiencia quién es Dios, sean derribadas y realmente podamos recibir esa revelación de quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y para que sepamos la esperanza, o sea, ¿a qué hemos sido llamados? Mire que la sabiduría para conocerlo a Él, para conocer a qué hemos sido llamados y para conocer cuál es nuestra herencia, porque tenemos una herencia en Cristo. Con Cristo nosotros pasamos a ser hijos del Padre y dice la Biblia que por lo tanto coherederos juntamente con Cristo. Hay una herencia y hay una herencia preciosa de todo lo que Dios quiere entregarnos. Y nosotros necesitamos esa revelación para entender entonces también qué es la unidad en el Espíritu de la que Dios nos está hablando. Les decía que la unidad no es algo que nosotros podamos hacer realidad, o sea, no vamos a decir, ay, yo voy a hacer algo para que en Copa haya unidad en el Espíritu. No funciona así. Es una revelación de Dios, pero una vez que la unidad del Espíritu nos es revelada a cada uno, nosotros les decía que empezamos a pensar y a actuar diferente. Y entonces eso cambia nuestro estilo de vida y hace entonces que a nuestro alrededor empiece a cambiar y se empieza a generar una unidad en el espíritu. Pero es un convencimiento que Dios debe traer a la vida de cada uno de nosotros. Y les cuento que mientras leía este libro, varias veces me quebranté en el espíritu de ver todo lo que Dios hizo. Y yo creo que nos pasó el viernes pasado, ¿no? Cuando estábamos compartiendo algo de este libro, o sea, de ver lo que Dios pudo hacer en nuestra nación. O sea, no es un testimonio lejano, no pasó en otro continente que no conocemos, pasó aquí y conocemos a muchos de los protagonistas. Y ahorita le voy a contar esa parte que a mí me ha impactado mucho y también me quebrantó mucho. Entonces, nuestra oración, mi oración, es que a mí, a mi esposo, a la iglesia, a cada uno de nosotros, a cada anciano, a cada niño, Dios nos pueda revelar qué significa esa unidad en el Espíritu, porque ya vimos que es allí donde Él derrama bendición y salvación, no en otro lugar, allí. Entonces, sabiendo que la unidad es una revelación de Dios, necesitamos entender entonces qué nos habla la Biblia sobre la unidad, y nos da unos ejemplos preciosos, y yo miraba, está ese salmo tan lindo que les compartía, pero cuando nos habla de que somos un cuerpo, y en ese pasaje de 1 Corintios 12 nos dice que somos un cuerpo, nos está hablando de unidad. Somos un cuerpo, nos necesitamos, un miembro necesita del otro. Todos tenemos un don, un llamado, un talento, una función específica en el cuerpo de Cristo. El cuerpo necesita del pie. Mire que necesita del dedo gordo. Sin el dedo gordo perdemos el equilibrio. Y parece un miembro tan insignificante, ¿no? Si uno lo viera. Pero una persona que tiene, ni siquiera que lo haya perdido, que lo tiene mal, que no está en la posición correcta, cojea y todo su cuerpo se desbalanza. Y les quiero contar que hay personas que por tener un problema en uno de los dedos se le ha dañado la columna.
O sea, algo tan pequeño, y así somos nosotros en el cuerpo de Cristo, algo tan pequeño, desajustado, afecta absolutamente a todo el cuerpo. Y cuando el Señor nos compara, en este ejemplo bíblico sobre la unidad, en Corintios 12 dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Habla de que sea judío, griego, esclavo, libre. A todos nos dio de beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y entonces nos está hablando que, lo que les decía, cada uno tenemos una función, cada uno somos una parte del cuerpo. Uno seremos el ojo, la mano, el pie, el brazo, pero sin los unos sin los otros no podemos existir. Solo unidos y trabajando en armonía es que el Señor nos ha preparado para que la bendición venga sobre nosotros, venga sobre la iglesia, venga sobre las familias, sobre la ciudad en la que nos ha puesto. Dice en Romanos 12 también, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Dice, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Mire que cuando uno entiende qué significa la unidad según la Biblia, le cambia completamente todos los pensamientos que uno tenía acerca de qué es lo que Dios habla de la unidad en el Espíritu. O sea, todos somos parte de un mismo cuerpo, todos somos miembros, pero nos pertenecemos, nos necesitamos. Dice, Dios en su gracia, eso en Romanos 12, del 4 al 8, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Entonces yo no puedo guardarme los dones y los talentos que Dios me ha dado, porque si yo no los pongo al servicio de los demás, voy a afectar al resto del cuerpo. Dice, para hacer bien determinadas cosas. Tampoco debo juzgar, porque el don que me ha dado a mí, de pronto no se lo dio a Catherine, pero yo necesito el que tiene Catherine. El don que le dio a Apolo, lo necesita Liana. El don que le dio a Luis, lo necesita Flor. De eso se trata el cuerpo de Cristo, para que nos necesitemos, para que haya esa necesidad los unos de los otros. Y dice, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. O sea, no todo lo podemos hacer excelentemente, pero hablando de capacidad, ¿no? Pero Dios nos ha dado dones a cada uno. Entonces dice la palabra, al que le dio capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir, sirve bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Es hermoso cuando uno se da cuenta que de eso se trata la unidad. O sea, pero gracias, ¿sí ve? La hermana me respaldó. Dice entonces, precisamente hablando de esa diversidad que tenemos como cuerpo de Cristo, que tenemos debilidades y fortalezas, así como Dios nos dio la capacidad de hacer bien determinadas cosas, así como nos dio dones como los que veíamos, de servir, de animar, de enseñar, de profetizar, unos dones que son visibles, otros que son más silenciosos, pero no por eso significa que sean menos importantes, ¿verdad? Pero que si no los ponemos al servicio del cuerpo de Cristo, precisamente el cuerpo se va a desajustar. Entonces hay personas que han guardado y reservado esos dones por temor, por vergüenza, por los afanes, pero resulta que el cuerpo de Cristo los está necesitando. Y uno dice, no, pero es que ahí hay otro que me soporte. Sí, pero usted es necesario en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado con un propósito para servir en medio de su iglesia. Entonces todos tenemos debilidades y fortalezas, y Dios nos creó así. ¿Para qué? Para que no seamos independientes, porque si nosotros fuéramos dotados de muchas capacidades y creyéramos que no necesitamos a los demás, pues no estaríamos trabajando como Jesús lo hizo, ¿verdad? Ni estaríamos entonces obrando como el Señor espera que obremos, que es que dependamos los unos de los otros. Entonces, Él nos creó con debilidades y con fortalezas para que nos necesitemos los unos a los otros para hacer realidad los propósitos. O sea, yo no puedo alcanzar mi propósito sola, no puedo. Y Dios lo diseñó así. Y quien trata de hacerlo, lo hará sin Dios. Porque cuando uno pretende hacer las cosas solo en sus fuerzas y creyendo que tiene todas las capacidades, ya en ese momento no está contando
Sí, exacto, no está contando con el Espíritu Santo, lo está haciendo en sus fuerzas. Entonces Dios nos diseñó con esas debilidades y fortalezas precisamente para que nos necesitemos. Y entonces si el Señor nos está hablando de que la unidad en el Espíritu necesita la revelación de Dios para entender que nos necesitamos los unos a nosotros, ¿qué impide que esa unidad se dé en medio de la iglesia? ¿Qué creen ustedes que impide que esa unidad se dé? Y yo creo que lo vemos todos los días, y yo leía y yo decía, Padre, sí, el orgullo es un impedimento muy fuerte para que la unidad se dé, porque el orgullo nos hace creernos autosuficientes, nos hace ser independientes, nos hace creer, dice la Biblia, que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos. Entonces, el orgullo nos impide perdonar. El orgullo nos lleva a ser intolerantes con los defectos o las debilidades de los demás, olvidándonos que nosotros mismos tenemos también grandes debilidades. Entonces, el orgullo es un gran impedimento de la unidad, y yo creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a que revisemos el corazón y busquemos si en nosotros hay orgullo. Hay orgullo espiritual, hay orgullo en aquello que ponemos nosotros nuestra confianza, el no aceptar una reprensión, una exhortación, el no aceptar que nos corrijan de pronto, sea el Señor o sea un hermano nos exhorte sobre algo que no está bien. Otro impedimento para la unidad es la falta de perdón. Es un impedimento tremendo, porque donde no hay un corazón perdonador no puede haber unidad. Otro impedimento de la unidad es el ofendernos. O sea, no es solo el no perdonar, sino ya el Señor en este punto, en esta instancia, nos habla del ofendernos. Y es un versículo que está en Corintios que pareciera fuerte, pero es tan cierto. Dice el versículo, dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea que ahí el Señor nos está hablando precisamente que ya ni siquiera nosotros, como hijos de Dios, tenemos por qué sentirnos ofendidos. Miren que eso es otro nivel. No solo es el que nos cueste perdonar una ofensa, es que Dios nos está llamando a pasar por alto la ofensa. Por eso nos dice, ¿por qué más bien no sufren el agravio? Si ya, ¿a quién le está hablando? A cristianos maduros. O sea, ya a estas alturas que ustedes tengan pleitos, ¿por qué no decide sufrir el agravio? ¿Por qué no decide sufrir el ser defraudado? ¿Sí? O sea, no tomen la decisión de ofenderse o sentirse ofendidos. Las rivalidades en medio del cuerpo de Cristo son un gran impedimento para que la unidad se dé. ¿Por qué? Porque al contrario de reconocer que somos un cuerpo, que tenemos dones y capacidades distintas, que el Señor quiere hacer algo a través del ore que yo necesito para avanzar en mi propósito, ¿qué pasa? Yo entonces lo veo o como competencia, o critico, o juzgo lo que la otra persona está haciendo, al contrario, entender que yo la necesito o lo necesito. Entonces, al interior de la misma iglesia y entre ministerios, entre iglesias, ha sido algo que ha impedido la unidad del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que identificarlo. ¿Para qué? Para pedirle perdón al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación de lo que es la unidad en el Espíritu y podamos vencer. Y al contrario de sentir rivalidad, entender que mi hermano, mi hermana es un complemento para mí, que yo lo necesito y que esa persona me necesita. Que lo que tiene Claudia en el don profético lo necesita la iglesia, lo que tiene Ricardo como maestro, lo que tiene Luis como pastor, o sea, que lo que tiene Lorey y Helber como evangelistas, que la revelación de las intercesoras, o sea, cada cosa, que el don de servicio, de enseñanza, o sea, lo necesitamos todos para crecer, que ningún don o capacidad que el Señor nos haya dado es poco, porque todos lo necesitamos. Cuando tenemos esa revelación de la unidad, nosotros vamos a ver de manera diferente a los hermanos. ¿Y cuál es el propósito de la unidad? Es tremendo, porque la unidad, veíamos en el Salmo 133 que dice que allí Dios traerá salvación y bendición, pero el propósito de la unidad, ¿por qué Dios nos insiste tanto en que necesitamos estar unidos? Y fue quizás una de las últimas oraciones que Jesús pudo hacer por sus discípulos. A mí siempre me impactó esa oración y ahorita la vamos a ver en Juan 17, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Casualidad no, porque el Señor pudo haber orado de tantas maneras y era quizás de las últimas veces que los iba a tener reunidos en ese ambiente de orar por ellos, y fue su oración para decir, Señor, de los que me diste ninguno se perdió, era como entregándoselos al Padre, orando por todos. Y porque el centro de su oración fue, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque es
El propósito de la unidad, y lo vamos a ver ahí en Juan 17 ahorita, es mostrar al mundo quién es nuestro Dios. Miren la responsabilidad que tenemos de no entender cuál es la unidad en el Espíritu y vivir en ella. Acuérdense que la unidad en el Espíritu nos tiene que venir por revelación de su palabra, de lo que estamos escuchando, de verdad apropiarla en nuestro corazón, y eso va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. ¿Y cuál es el propósito? Para que el mundo crea, vea quién es nuestro Dios, porque ven en nosotros algo diferente, porque nosotros estamos mostrando a Cristo. ¿Por qué? A través de la unidad. Y lo vamos a ver en Juan 17, dice, para que el mundo crea que me enviaste, para que el mundo vea que tú eres Dios. Ese es el propósito de la unidad. Tremendo cuando uno entiende eso, qué responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros hablamos que queremos reflejar a Cristo, que queremos compartirles a otros de la palabra de Dios, pues resulta que la unidad es la llave, esa llave que nos permite mostrarle al resto del mundo quién es el Dios nuestro. La unidad, porque es a través de nuestro estilo de vida que podemos llevar respuestas a un mundo que no conoce al Señor y que está perdido. El Señor nos está entregando a nosotros una llave poderosa, porque es que la unidad es una expresión del reino de Dios. Y si cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué dijo? Que el reino de los cielos se había acercado. Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pues la unidad es una expresión del reino de Dios. O sea, queremos que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, que el reino de Dios sea manifestado, pues es a través de la unidad en el Espíritu, porque es allí donde el Señor derrama bendición y salvación. Miren Juan 17, lo poderoso que es para que entendamos por qué el propósito de la unidad es para que el mundo vea quién es Dios, para que el mundo crea que Él envió al Señor, para que el mundo vea quién es nuestro Dios, que es un Dios que trae salvación y vida eterna. Dice Juan 17, y a mí este pasaje me impactó siempre, y ahora entendiendo esto, empieza uno realmente a apreciar porque el Señor oró así. Dice, para que, Juan 17, 21, voy a empezar a leer desde ahí, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él se puso de ejemplo porque Él era el modelo, Él era uno con el Padre. Por eso Él siempre pudo conocer la voluntad del Padre. Y es que si la unidad es una expresión del reino de Dios aquí en la tierra, recordemos que el reino de Dios tiene unos principios de vida, y el reino de Dios no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde? Aquí. Por eso dice, el Señor nos enseñó a orar, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el reino de Dios en la tierra, hacer la voluntad del Padre aquí. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, caminando como las Escrituras nos dicen, siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros estamos trayendo el reino de Dios aquí, a la tierra. Y dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire el para qué, para que el mundo crea que tú me enviaste. Era un propósito de la unidad. Y ahora dice el Señor, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire todos los para qué de los que Jesús estaba hablando ahí. Sean uno para que el mundo crea que el Padre había enviado a Jesús. Sean uno para que ellos conozcan que tú me enviaste y para que conozcan su amor. Mire, dice, para que ellos sepan que los has amado a ellos como a mí me has amado, Padre. O sea, miren el propósito de la unidad y la responsabilidad que tenemos, porque somos nosotros, los hijos de Dios, los que podemos tener una unidad en el Espíritu. Porque solo son los hijos de Dios nacidos de nuevo, donde el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Aquellos que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, allí donde el Espíritu está, allí, decía el Salmo 133, aquí en la vida de cada uno, allí Él traerá bendición y vida eterna. Entonces, cuando uno entiende el propósito de la unidad, que el Señor está buscando algo mucho más grande, ¿no les pasa que a veces uno tiene una visión tan corta, tan sesgada? O sea, está viendo, ay sí, el Señor quiere que compartamos, que haya coinonía, que compartamos al final algo para comer. Ay, no, hay algo más grande. Y es lo que el Señor nos está llamando. Levanten la mirada y miren, entiendan mi propósito. Cuando ustedes comparten, ahora en Teleyos hablábamos de la mesa, y es eso, o sea, cuando ustedes comparten alrededor de los alimentos,
se está generando unidad. Cuando ustedes comparten alrededor de la mesa, cuando ustedes escuchan al hermano, cuando ustedes se quedan después del culto y saludan, se preocupan por qué está sintiendo, qué necesitamos, qué es lo que está pasando realmente en el mundo espiritual, se está generando esa atmósfera de unidad. ¿Y es para qué? Para que el mundo vea quién es nuestro Dios, para que los demás y cada uno de nosotros mismos conozcamos el amor del Señor. ¿A través de quién? Pues de nosotros, de los unos por los otros. ¿O cómo podemos conocer el amor de Dios? Somos las manos, la boca, los pies del Señor aquí en la tierra. Y ese es el propósito de la unidad, y nos lo enseñó Jesús en su palabra. Es un propósito mucho más grande, es un propósito de reino. Claro, en la unidad, y yo recordaba un himno de los primeros que aprendimos con Liliana y con Luis, dice: cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Me acuerdo que doña Carmen nos lo cantaba, un himno muy antiguo, y dice, y yo lo recordaba y yo decía, es verdad. Y yo pensaba, se me venía a la mente esa canción, porque cuando alabamos, ¿cómo estamos? En unidad. En ese momento estamos en unidad en el espíritu, todos tenemos un mismo propósito, porque la unidad es un mismo propósito, un mismo sentir, ¿verdad? ¿Y qué estamos? Dice, cuando el pueblo alaba a Dios, unidos, ¿qué pasa? Dice, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Y yo decía, Señor, ¿es tan real ese himno? Es ahí, allí, en medio de la unidad, cuando suceden cosas maravillosas. No cuando yo estoy por mi lado y no me preocupo por mi hermano. No cuando yo creo que simplemente soy yo y mis problemas y no pienso en los demás. No, es cuando yo doy mi vida por el otro, que suceden cosas maravillosas. ¿Y cómo nos prepara Dios para la unidad? Yo creo que a nosotros como iglesia nos ha estado preparando para la unidad. Y cuando veía este ejemplo, yo decía, Señor, tú eres tan maravilloso, tan misericordioso, porque la pastora que escribió este libro decía que el estudio de la unidad es sencillo. Sí, aquí estamos leyendo la palabra, Dios nos va revelando, qué lindo, ¿no? Pero la puesta en práctica es lo difícil, el examen, la prueba. Y todos sabemos que palabra de Dios vista, estudiada, escuchada, viene el examen práctico, el taller, la universidad de Dios. Entonces la puesta en práctica es otro asunto. No, eso es rapidito. Yo a veces me sorprendo, yo digo, ay, cierto que predicamos de tal cosa, cierto que escuchamos tal cosa, y viene la prueba inmediatamente, pero las pruebas de Dios tienen un propósito maravilloso, y es hacernos crecer, ayudarnos a avanzar, fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿cómo el Señor nos empieza a preparar para poner en práctica la unidad? Pues a través del corazón. Y yo creo que estudiando esto encontrábamos que la unidad es un asunto del corazón. Por eso es que el Señor nos estaba hablando de tener un corazón sano. Por eso nos estaba hablando de pasar por alto la ofensa, de sanar las heridas viejas, de perdonar, de entendernos, ¿sí? Porque para poner en práctica la unidad, Él necesita que los corazones estén sanos, que podamos pasar por alto la ofensa. Y el testimonio que voy a empezar a narrarles a partir de aquí es supremamente conmovedor, es bíblico, es lo que estamos viendo por la palabra. Un hombre, el pastor se llamaba, porque falleció, Julio Ruibal, no era colombiano, y a mí todo eso me ha tenido tan confrontada, porque fue un hombre al que Dios le instó, le inspiró, le demandó venir a Colombia y a Cali. Y un hombre obediente, y veíamos que definitivamente para caminar en esa unidad necesitamos obediencia. Y él decidió venir a Cali y clamar por una nación que ni siquiera era suya. Y entregó todo, hasta su vida, por los propósitos de Dios. Y nosotros a veces ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar sueño, tiempo. Y yo creo que Dios nos está confrontando con eso. O sea, un hombre no era su nación, pero él vino y estuvo dispuesto a darlo todo por obedecerle a Dios. Y este hombre viene a Cali, hace parte de la Asociación de Pastores de Cali, y en algún momento uno de sus líderes lo traiciona, genera una cantidad de incomodidades, a él lo juzgan, la Asociación de Pastores se pone en contra de él cuando él no había hecho nada. Pero miren, recuerden que hemos visto que aún la ofensa viene de parte de Dios para probar nuestros corazones. Entonces estamos preparados, no vamos a tener derecho a sentirnos ofendidos. Recuerden que viene la prueba, y a estar muy conscientes de que Dios está trabajando en nosotros la unidad. O sea, él tenía todo humanamente,
para decir, me siento ofendido. Me dieron la espalda, yo no hice nada, no investigaron, no preguntaron, sino que creyeron lo que este otro señor había dicho. Y él se va, se retira de la asociación de pastores porque se sintió ofendido. Se va a un ayuno con su esposa a Estados Unidos y estando allá, él siente y le dice a su esposa que él cuando regrese a Cali le va a pedir, les va a perdonar. Les va a decir en la asociación de pastores que los perdona por haberlo ofendido. Y entonces le está diciendo a la esposa y él siente que el Espíritu Santo le habla y le dice, no, tú no vas a hacer eso. Tú no los vas a perdonar, tú les vas a pedir perdón. Y ese es otro nivel. Y es el ejemplo del que Dios nos está hablando para la unidad en el Espíritu. Le dice, ¿y por qué? Entonces le dice, Señor, dice, porque tú no tuviste por qué asumir la actitud de sentirte ofendido. Porque como cristiano, se lo voy a leer textual, debes reflejarme, reflejar mi carácter, reflejar mi persona. Cristo fue injuriado y no injurió a nadie. Aún en la cruz Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Espíritu Santo le dice, tú no tenías derecho a sentirte ofendido porque tú me tienes que reflejar a mí, tú eres mi hijo. Vas a ir y les vas a pedir perdón por haberte sentido ofendido. Entonces nosotros no debemos permitirse el sentirnos ofendidos. Por eso ese versículo que dice que ya debemos pasar por alto el agravio y no tomarla, no es que me siento ofendido, no, es un paso más allá. Y este hombre obediente viene a Cali y les pide perdón por haberse sentido ofendido. ¿Y qué genera eso en la asociación de pastores? Al contrario, la restauración, la sanidad, vuelven y se unen, lo traen. Mire cómo el enemigo a través de la incomodidad, de la ofensa, nos saca de los propósitos. Y nos saca no solo de los propósitos personales, sino de los propósitos colectivos de la iglesia, de la nación. Vuelve este hombre, restaura esa relación pidiendo perdón por haberse sentido ofendido. Imagínense la lección para todo el cuerpo de Cristo en Cali. Empiezan a generarse tiempos de oración juntos, empiezan a buscar con este ejemplo que Dios había hecho a través del pastor Julio, a buscarse entre pastores y a buscar desde la asociación a que se perdonaran ofensas antiguas, discusiones que porque una familia se pasó a otra iglesia, cosas de verdad tonterías. Y sean pequeñas o grandes cosas que uno permita el sentirse ofendido. Y empezó esa restauración y a darse esa verdadera unidad en el espíritu bíblica, como lo hemos estado viendo hasta ahora por la palabra. Y se desata un tiempo de unidad, se reúnen todos para escuchar lo que el Señor decía y su premisa era que querían saber, era lo que Dios estaba hablando, qué estaba anhelando Dios para Cali, para la nación. Y recuerda, este tiempo fue en los años 90. Y yo creo que nuestros hijos, a nosotros, nuestros hijos, sobre todo Alejandro, nos pregunta, mamá, ¿eso es verdad? Lo que ven en el cartel de los sapos, lo que ven en el Capo, lo que ven, bueno, en todas estas series, yo les digo, hijo, mucho peor. Pero nosotros, muchos de nosotros que sí lo vivimos, sabemos todo lo que estaba pasando, la muerte, la destrucción, la corrupción, todo lo que estaba pasando en Cali. Y nosotros vemos la historia y decimos, no, y cayeron los carteles. No fue así, fue la unidad en el espíritu la que hizo que Cali fuera transformada. Y esa es la otra historia detrás de la historia del espíritu que no conocemos, cómo obedecer la palabra, permitir esa revelación de la unidad y permitir ser instrumentos para ser parte de la unidad en el espíritu, en el cuerpo de Cristo, trajo que una ciudad y una nación se restaurara. Y les voy a mostrar cómo esto nos ha tocado a nosotros, o sea, nos alcanzó, y nos alcanzó, como decía al principio el Salmo 133, y a mí eso me confrontaba porque la unción que llegó por la cabeza hace casi 35 años o 35 años, esto empezó en el 91, hoy nos está alcanzando. Empieza todo este tema de unidad, empiezan a orar, convocan a una vigilia unida, esperaban 2,000 personas, llegan 20,000. Ese fin de semana que se reunieron a hacer la vigilia no hubo ni un asesinato en Cali cuando era unas masacres, una cosa, ustedes saben, la barbarie que había en los 90 en Cali. Y siguen orando y siguen uniéndose y el Señor el pastor Julio está haciendo un ayuno, todo el cuerpo de Cristo unido, ¿no? Ahí aparece, ahí está el pastor Roosevelt, ahí están los apóstoles Randy, Marcela Macmillan, ahí estaba el pastor Diego muy joven. Eso es lo que les quiero decir. O sea, cómo eso nos alcanzó hasta nuestros días. Y está alcanzando nuestras generaciones que ni siquiera vivieron eso. Miren la misericordia del Señor. Y Dios le revela en un ayuno al pastor Julio que a él lo habían amenazado, lo venían amenazando.
que esa persona que lo estaba amenazando le iba a hacer mucho daño, pero que Dios iba a usar esa situación para traer, para cumplir su obra y su propósito en medio de la ciudad de Cali. Y es que la unidad tiene un precio, y el precio es morir. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y el precio de la unidad es morir a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestros deseos, morir a nuestra manera de hacer las cosas, al querer sentirnos ofendidos. Tenemos que morir a eso. Señor, yo propongo y decido no sentirme ofendida, no más. ¿Por qué? Porque, Señor, yo quiero hacer parte de esto. Ahora que yo entiendo que tu unidad trae salvación y bendición, no solo para mí. Miren, si ellos no hubiesen decidido, ¿dónde estaríamos nosotros? Si es que a nosotros la misericordia de Dios nos alcanzó a través de nuestros pastores, y Él viene de ser parte de eso que se desató allá en Cali. O sea, veámoslo así. O sea, y ahora entonces de nosotros, ¿cuántas generaciones están esperando que nosotros entendamos que la unidad en el Espíritu es vital para que el Señor traiga bendición y vida eterna, o sea, salvación? Y dice que el precio es morir, morir a nuestros calendarios, morir a nuestras agendas, morir a dormir, entonces dormir un poco menos, morir a nuestros propios deseos de la carne, porque implica ayunar, vigilar, morir a muchos de nuestros sueños, porque son malos, no, porque de pronto no son el propósito de Dios, para reemplazarlos, ¿por qué? Por los planes y los propósitos de Dios, por hacer su voluntad. O sea, la unidad necesita un precio y es morir. Y en este caso, en este testimonio tremendo bíblico, aún significó morir físicamente. Este hombre estaba en ayuno, estaban ayunando por todo lo que estaba moviendo en Cali tan tremendo a través de todos estos hombres tan tremendos de Dios que decidieron que obedecer al Señor y entender que en la unidad en el Espíritu había bendición. Y en el 6.º día del ayuno, creo que era un ayuno de 7 días, a él lo asesinan. Él va llegando a la iglesia, él iba a una reunión, y ya las iglesias que no se unían, como la presbiteriana, y nombran otras iglesias que normalmente no compartían mucho con el resto del cuerpo de Cristo, estaban animadas en esta reunión. Nadie decía, estas son ovejas mías o las otras, no. Todos trabajaban entendiendo que era el cuerpo de Cristo. Esa es la unidad. O sea, somos del Señor. Como dice la palabra, aquellos decían que este es de Apolo, este es de Pablo. No, todos somos de Cristo. Y eso lo habían entendido ellos. Y a él lo asesinan en la puerta de la iglesia. Y estando allí en su funeral, todos los pastores le piden a la esposa de este pastor que hagan un pacto por la unidad. Que eso que Dios les estaba enseñando a través del pastor Julio y de todo esto, ellos hicieran un pacto para decidir no ofenderse, para decidir no traer a memoria las ofensas viejas y seguir dividiéndose, sino que iban a hacer un pacto por la unidad. Y se desata un avivamiento en Cali, que ya la siguiente vigilia fueron 50,000 personas y 10,000 o 15,000 se quedaron afuera. No había asesinatos, empiezan a caer todos los capos de la droga. Por eso les digo, nosotros vemos la historia, ay sí, no. Detrás de todo eso está el actuar del Señor. No hay otra opción, sino que el Señor intervenga en la realidad de nuestra nación. Nada, es Él. Pero como cuerpo de Cristo nosotros tenemos una responsabilidad de que, entendiendo esto, hagamos que eso suceda como obedeciendo al Señor, generando esa unidad en el Espíritu. Empiezan a caer los capos de la droga, empiezan las multitudes a convertirse. Decían que para ese entonces, para el 91, habían como 50,000 cristianos en Cali, y empieza esto a cambiar, Dios a traer salvación, bendición y vida eterna. ¿En dónde? Donde los hermanos habitaban juntos, en armonía se pudo manifestar el Señor. Y empieza a darse toda esta serie de situaciones. Hay un video precioso que se llama Transformaciones, porque viene un pastor de Estados Unidos a saber qué había pasado en Cali. Y hay un video que tiene como más de 20 años, para que lo busquen en YouTube, Transformaciones. Y empieza el Señor a cambiar la realidad. Y lo que nosotros vimos que pasó en la historia, esto estuvo detrás. Esto fue lo que pasó. Alguien estuvo dispuesto a dar la vida, aún su propia vida, a morir, aún si era necesario, para que el propósito de Dios se cumpliera. Y lo que el Señor le había dicho, que le iba a hacer mucho daño, pero que aún eso iba a desatar el propósito de Dios en Cali. Y el Señor empieza a traer esa unidad. Y les decía que nos alcanzó, y eso me impactaba. Yo decía, Señor, o sea, tú eres es un Dios de filigrana, ¿verdad? Que hila tan delgado, que trabaja de una manera tan espectacular
porque en los 90 pues el pastor Diego era un joven. Él se formó en lo profético con los apóstoles Randy y Marcela Macmillan. Ellos hicieron parte de ese movimiento. El pastor Roosevelt fue su mentor y él llega después como presidente de esa asociación y ayuda a trabajar después de que el pastor Julio muere, a seguir con ese legado de la unidad que nos alcanza. Por eso le digo, nosotros venimos de esos lomos. Nosotros somos producto de ese avivamiento. O sea, la unción que empezó por la cabeza, bajó a las barbas. Nosotros estamos en las vestiduras, pero nos alcanzó. Yo decía, Señor, o sea, esto quizás para muchos es historia, pero para nosotros no es historia, para nosotros es una realidad porque nos alcanzó. O sea, 35 años después y está alcanzando a nuestros hijos. Fabi, Tatis, Lori y Helber, que tienen niños pequeñitos, está alcanzando a una cuarta generación, la bendición de Dios, porque unos hombres hace 35 años en Colombia, en una ciudad, en Cali, decidieron obedecer a Dios y entender que la unidad en el Espíritu traía bendición y salvación. Y yo decía, Señor, esto es poderoso, o sea, tú nos alcanzaste producto de todo eso, o sea, para nosotros no es historia, para nosotros es nuestra vida, para nosotros es una verdad. Entonces, miren lo que Dios quiere hacer a través nuestro ahora. O sea, nos está llamando a que entendamos que en medio de esa unidad Él puede volverlo a hacer, es que es bíblico. En Hechos de los Apóstoles es tan claro ese modelo y uno no lo había entendido y el modelo es el mismo. La iglesia primitiva, ¿qué hicieron los apóstoles cuando el Señor se fue? Al partir, ellos entendieron que el Señor les había dicho que fueran y predicaran, los comisionó, y que llevaran su palabra hasta lo último de la tierra, ¿no? Que empezaron por Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra, y de hacer discípulos. No era sembrar la semilla solamente, hacer discípulos es la demanda, recuerden. Sí, y miren, y de hacer discípulos, pero el Señor le dijo, mire que les dio la comisión, vayan y hagan discípulos, pero les dijo, esperen. Y ese esperen hasta cuándo era, esperen a que haya venido el Espíritu Santo, o sea, vayan, pero hay un momento para hacer eso. Y ellos entendieron y obedecieron. Y dice la palabra en Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ellos no estaban de cualquier manera. Ellos estaban esperando la promesa del Señor, unidos en la unidad del Espíritu, unánimes. Unánimes habla de lo que les decía, de corazones sanos. Unánimes habla que se pusieron a cuentas. Unánimes habla de que no había ofensas añejas. Unánimes habla de que ellos estaban con un corazón que había decidido perdonar. Dice que, como dice la Biblia, que están los discípulos, dice que compartían todo, ¿recuerda? Que no había necesidad en medio de ellos. Ellos estaban unánimes y estaban en un mismo lugar. Y dice que oraban, ¿no? Y entonces, de repente, vino un estruendo. Vino el Espíritu Santo, pero no los halló de cualquier manera, los halló unánimes juntos. Y a ese estruendo que pasó, viene la predicación de Pedro y vienen las multitudes. O sea, fue ante el estruendo del Espíritu Santo. ¿Qué ocasionó el estruendo? La unidad en el espíritu de los apóstoles. Ellos estaban esperando, obedeciendo el mandato de Jesús, pero no esperaron de cualquier manera, esperaron unánimes. El Espíritu Santo vino y lo que hizo, la consecuencia del estruendo, de esa venida del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es que trajo bendición y vida eterna, bendición y salvación. Dice en la Biblia que 3,000 se añadieron en un solo día, cuando Pedro se levantó a predicar con poder después de ese momento. Entonces dígame si es necesaria o no la unidad en el Espíritu. O sea, queremos alcanzar generaciones. Si a nosotros nos alcanzó, ¿cuánto podríamos hacer nosotros? Dios a través nuestro, me refiero. Si nosotros entendemos por qué el Señor nos está demandando el sanar el corazón, el tener una revelación de lo que es la unidad en el Espíritu. Y nosotros, para poder estar en unidad y caminar en unidad, necesitamos estar desesperados. Y esa desesperación, ¿qué es? Ver obrar a Dios en medio nuestro. Si no estamos desesperados no va a ocurrir porque no nos interesa, nos sentimos cómodos, así estamos bien, listo, seguimos así. Pero si nosotros nos desesperamos, como los apóstoles, ¿estarían desesperados en Hechos 2? Claro, el maestro se les había ido y les dijo que les convenía que él se fuera. Estaban desesperados porque se sentían solos, desamparados, necesitaban eso que el maestro les ha prometido. En Cali estaban desesperados, claro.
por Dios, era un tiempo de asesinatos, matanzas, o sea, era una cosa terrible. Nosotros deberíamos estar desesperados, es que la realidad del país no les desespera. Y creemos que con criticar o juzgar va a cambiar. No, el único que puede intervenir, como lo hizo en Hechos, como lo hizo en Cali, es el Señor. No hay otro que pueda cambiar la realidad, no hay un gobierno, no hay un hombre, no hay nada humanamente que pueda cambiar esto. Pero nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, y es que si nosotros somos los que traemos el reino de Dios aquí a la tierra, es a través de nosotros que Dios puede generar ese cambio, y nosotros debemos desesperarnos. Y me impactaba que leyendo este libro decía que hay dos maneras de llegar a estar desesperados, y lo sabemos, y es o por persecución, que la Biblia lo habla, ¿no?, o por pasión espiritual, por el Señor, por lo que el Señor está haciendo, por lo que el Señor quiere hacer, por cuál es su voluntad y su anhelo en este momento. Todos quisiéramos que fuera por la segunda, ¿verdad? Por pasión, por ese deseo. Pues el Espíritu Santo nos está instando, o sea, recibamos esa revelación de la unidad del Espíritu y tengamos ese deseo, pidámosle al Señor que nos apasione, que nos avive para buscarlo, para que Él pueda hacer lo que necesita hacer a través nuestro, en nosotros y a través de nosotros. Pero sabemos que se está levantando la primera, y muy fuerte. Persecución, opresión inmensa. Es la otra manera de desesperarse por buscar a Dios para que Él intervenga en una situación. Y se está dando, y se están haciendo leyes, están cursando leyes que traen tremenda persecución, para no hablar a las personas sobre el tema de ideología de género. Se están cursando leyes donde quieren quitarnos ese derecho como padres de determinar cierta educación sobre nuestros hijos. Y nosotros como iglesia no podemos estar tranquilos. Claudia ayer en intercesión al final de la reunión oraba de una manera, cuando Catherine y ella empezaron a orar, que es la que el Señor nos está hablando, o sea, desesperémonos. O sea, no podemos seguir orando de la misma manera. O sea, nos tenemos que levantar del letargo, nos tenemos que incomodar en nuestro sueño, en nuestro descanso. No nos podemos dejar distraer por los afanes. El enemigo utiliza las mismas tácticas, los afanes, el cansancio, el agotamiento, nos distrae, nos desenfoca. No podemos permitírselo, porque necesitamos decirle al Señor: avívanos, Señor. Mira, hay un evangelista tremendo, cuando él estaba clamando por un despertar en Escocia, Juan Knox, creo que es que se llama, y decía: Señor, mira este tipo de oración, si no me das Escocia me muero. Esa es una oración desesperada, en la que uno entiende el corazón del Señor. O sea, ya no es tiempo de pedir como nosotros pedimos, quizás acostados en la cama, y lo digo por mí. Yo sé que yo siempre que me paro aquí les digo, yo hablo primero por mí. Dios nos está llamando a un nivel de oración diferente. O sea, necesito que mi iglesia se desespere por lo que está viendo, y ese desesperarse no es, ay, no, ¿qué puedo hacer? No, es decirle: Señor, necesitamos que tú intervengas, tú eres la solución, muéstranos cómo. Y como ya entendemos y sabemos que es en medio de la unidad que el Señor puede traer bendición, salvación, vida eterna, no podemos ser indiferentes a eso, sino sabemos que tenemos una responsabilidad. El Señor que lo hizo en Cali es el mismo Dios que lo hizo en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el mismo, y es el mismo que nos alcanzó a nosotros abajo en las vestiduras, pero nos alcanzó. Nos alcanzó. Entonces, ¿cuánto más ahora alcanzará generaciones? ¿Cuántas generaciones van? Aquí ya van 3 desde ese entonces. Hombres y mujeres que tomaron la decisión de entender la importancia en el corazón de Dios de la unidad, que el propósito era para que el mundo crea en nuestro Dios, para que el mundo crea que Él envió a Cristo, para que las multitudes puedan ver que en medio de nosotros hay un Dios vivo. O sea, es una responsabilidad muy grande que no solo va a transformar nuestras vidas, lo estamos viviendo. Les estoy contando a través de este testimonio que nosotros somos ejemplo vivo de eso. Hasta nosotros llegó el para qué, entendieron unos hombres hace 30 años. Entonces tenemos una responsabilidad de que ahora nosotros hagamos lo mismo. El Dios de ayer, de hoy, de siempre, es el que nos está instando a que entendamos la responsabilidad de la unidad en el Espíritu y nos dispongamos. Es por revelación, es por el Espíritu, pero cada uno de nosotros necesita disponerse y hacer la parte que le toca: perdonar, pasar por alto la ofensa, vencer el orgullo, y es por el Espíritu que vencemos las obras de la carne. Entender que el enemigo es el que trae división, el que divide las familias, el que divide las iglesias.
el que divide las naciones, el que divide los reinos, mas el Señor viene a traer unidad, porque es allí, a mí eso me impactó mucho, donde hay bendición y vida eterna. Allí en donde los hermanos habitan en armonía. Padre, yo oro, Señor, que en este tiempo podamos recibir, Señor, esa revelación de tu Espíritu, del propósito de la unidad, Señor, la unidad en el Espíritu, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que es tan agradable como la unción, que el Espíritu Santo, Señor, viene allí donde hay una unidad en el Espíritu, Señor, donde hombres y mujeres han decidido morir a sí mismos, Señor, a sus deseos, a sus planes, Señor, a su voluntad para hacer la tuya, Señor. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por los hombres y mujeres, Señor, que hace 30, 35 años decidieron entender esto, Señor. Los bendigo, Señor, bendigo su descendencia, sus generaciones, bendigo a nuestros pastores, Señor, porque, Señor, esa bendición nos alcanzó, Señor, tu misericordia, tu salvación, Señor. Y yo oro, Señor, que de la misma manera cada uno de nosotros, Dios amado, podamos llevar, Señor, esa bendición tuya que trae salvación en medio de la unidad, Señor. Que aquí, Señor, en Copa, Padre amado, cada uno de nosotros pueda entender desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, Señor, que tú necesitas corazones sanos, que tú necesitas corazones perdonadores, Señor, que tú necesitas que pasemos por alto la ofensa, poderoso Dios, porque tú quieres, Señor, una unidad de tu Espíritu que alcance a muchos, Dios amado, que logre propósito, Señor. Te pido que nos enseñes a cada uno de nosotros, Señor, que nos reveles en profundidad tu propósito, qué parte del muro como iglesia, como hijos, como familia, Señor, estamos llamados a construir, Señor, y que nos apasionemos por eso que tú nos has entregado. Señor, que cada uno no tengamos en poco el llamado, los dones, los talentos que nos has entregado, sino que los pongamos al servicio del cuerpo, Señor, los unos por los otros, Señor. Que la necesidad de uno sea la necesidad del otro, Señor. Te pido, Espíritu Santo, te ruego, Señor, que tú nos enseñes, que nos reveles cuál es la verdadera unidad en el Espíritu, Señor, para que el mundo crea, Señor, que tú eres Dios. Para que el mundo crea, Señor, que tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo para traer salvación y vida eterna. Señor, queremos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Avívanos, Señor. Restáuranos, Señor. Levántanos, Señor. Que se enciendan nuestros corazones. Queremos, Señor, anhelar la unidad en el Espíritu, apasionarnos, Señor, por ti. Apasionarnos, Señor. Ser hombres y mujeres apasionados por tu Espíritu, apasionados por tu voluntad, apasionados por buscarte, Señor, que lo que está trayendo letargo, Señor, desánimo, lo que nos está, Señor, los afanes de la vida que nos están desenfocando, distrayendo, Señor, ocupen el lugar que les corresponde, Dios, pero que seamos hombres y mujeres apasionados, hombres y mujeres del Espíritu, y que puedas hacer a través nuestro, Señor, lo que has determinado hacer, que sea tu propósito. Padre, nuestra oración es que se haga tu voluntad aquí en Copa, Señor, en medio nuestro, en medio de nuestras familias, en nuestra ciudad en Bogotá y en esta nación, como se hace en los cielos, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, y que nosotros seamos, Señor, instrumentos útiles en tus manos. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.